Leo el primer verso en esta mañana, en esta cita que el Señor nos ha dado, que ya se lo dijo, y dice en Isaías 9, porque un niño, verso 6, porque un niño nos ha nacido, hijo es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En Miqueas 5 dice el verso 2: pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y en Mateo 2, o en Mateo 1, dice el verso 17: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. 42 generaciones tuvieron que pasar desde Abraham hasta que naciera Jesús. Ya lo vimos, fue profetizado el que sería la esperanza, el que sería el Salvador, el que sería el que nos da el gozo, nos da la paz, nos bendice cada día. Podemos ver que el Señor, si pasamos situaciones difíciles desde ese día que nos llamó y nos convertimos, es para comenzar un peregrinaje, un avance, un viaje, como hemos visto en el video. El título de esta prédica iba a ser el viaje de la fe, pero vemos que acabamos de ver un viaje a través de lo que hoy acaba de presentarnos el Señor a través de los niños y todo el grupo, el ministerio infantil. Por eso que creemos que el Señor está conectado, su espíritu, con cada uno de nosotros. No estamos aquí por casualidad ni accidente, es ya por la relación que el Señor tiene por nosotros y con nosotros, para que podamos sentir todos los días la necesidad de Él. Por eso anhelo que hoy, en la condición que hayamos venido, podamos encontrar la respuesta de lo que significa la Navidad. Veía un video editado por un niño de 8 años, en donde decía que la Navidad no es un arbolito, la Navidad no es las bolitas que se ponen ahí, los adornos, las luces, y decía que la Navidad es Jesús. Seguramente eso está revelado en su corazón, y realmente la Navidad es Jesús. Esa Navidad que fue profetizada, como vemos, desde tiempos de la profecía, porque en ese tiempo Israel estaba confundido, Judá estaba confundido, no había vida espiritual, estaba apartado de Dios, no sabía qué hacer. Por eso que el profeta Isaías, de parte de Dios, estaba mandando la esperanza para el cambio que deba haber. Si nosotros tenemos ese mensaje en nuestro corazón permanentemente, vamos a entender de que ese niño que es el Salvador, ese niño que es el Rey, ese niño que ha nacido en nuestro corazón, pues tiene que crecer, tiene que avanzar, tiene que peregrinar con nosotros. Por eso que es un viaje de fe. ¿Cuántos creen que el estar en Cristo, el convertirse, el vivir en Él, es un viaje donde todos los días vamos a tener que estar viendo en qué estación, en qué mover, en qué palabra, en qué momento el Señor quiere que nosotros nos afirmemos? Hoy puede haber muchos sentimientos, puede haber muchas circunstancias, muchas situaciones personales, familiares, pero vemos que para el Señor no es problema. Con el fin de que Cristo viniera a la tierra, no le importó al Señor hacer pasar 42 generaciones. Y desde esas generaciones
hasta el día donde tú y yo lo recibimos, ve sumándole cuánto más tiempo tuvo el Señor que proponer para poder aceptar a Cristo. Es decir, comenzó ese camino, comenzó ese viaje que el Señor quiere que entendamos, que es seguir a Cristo. El gozo nuevo y el cántico nuevo que el Señor quiere es porque tú lo tienes a Él. Pero en las circunstancias que vivimos puede ser que se apague, puede ser que disminuya, puede ser que entremos en conflictos de fe. Más aún en este tiempo que hay muchas cosas que pueden hacernos dudar si es que no estamos firmes, si es que no avanzamos justamente en ese peregrinaje. Pero si lo tomamos a la palabra como profecía, ya el Señor tiene una solución en donde Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores en tu vida. Como dijimos hace un momento en las ofrendas, tú tienes siempre tesoros para entregarle por lo que el Señor está haciendo en ti y por lo que ya le conoces. Entonces, hagamos a Jesús como ese Rey que está siempre presente en nuestras vidas, pero hay que rendirnos a Él como realeza que es para nuestro corazón y nuestra vida. El lugar de Belén, Efrata, dice que es el más pequeño. Es el más humilde de los lugares de la tierra, de todos los Belenes que había en ese momento. Hay como 3 o 4, dice la palabra del Señor. Pero ahí lo distingue Efrata, es decir, un lugar sencillo y humilde. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, todo lugar, por más pequeño que sea, es consagrado para adorarle y bendecirle. Fíjense cómo nació, fíjense cómo vino en un lugar sencillo, en ese lugar de Belén. Por eso que la sencillez y el lugar no es lo que el Señor pueda estar viendo. Lo que Él está viendo es cómo lo adoras, cómo le alabas, cómo le buscas, qué le traes. Y esa bendición, si es revelada en nuestro corazón, en todo lugar tú lo vas a bendecir y tú lo vas a exaltar. ¿Cuántos dicen amén al lugar donde tú estás? Dale un aplauso al Señor. Hace unos años, ya son como 10 o 14, creo ya, este lugar no era prácticamente lo que es hoy. Pero un grupo de personas que habíamos comenzado el viaje de la fe, nos atrevimos a declarar que este lugar sería un templo, sería un lugar de reunión, y por la fe, la guianza del toque que Dios ha dado siempre a nuestro pastor y líder para desafiarnos en las cosas de fe, nos atrevimos a tocarlo, nos atrevimos a pisar esta tierra, nos atrevimos a declarar que ese lugar de allá sería el portón donde daría lugar a cada persona que nos reuniríamos el día de hoy y todos los servicios. Seguimos creyendo y ya vemos para nuestras generaciones que el otro lugar será el lugar de reunión para seguir adorándole. Desde lo pequeño y más humilde, el Belén que haya escogido el Señor, hasta lo más grande será para exaltarle la realeza y el reinado de Cristo, porque ya está en nuestro corazón. Así es que ve visionando lo que tus generaciones, tus hijos, tus nietos estarán haciendo, lo que tú estás haciendo hoy, adorándole sin importar el lugar o la condición en la que estamos. Pero tú tienes a Cristo, tú tienes el Espíritu que sigue profetizando que hay un nuevo gozo y un cántico nuevo que viene ya no para ti, sino para tus generaciones. Yo te pido un aplauso por esa obra que está haciéndose y el Señor lo terminará y será contigo, será con tus generaciones y será para seguir bendecidos. Pero también tiene un plan, porque nos ha dicho que hay 14 o 42 generaciones que Él ha tenido que hacer transcurrir para poder conocerle. Y creo que si le sumamos los años que tenemos de convertidos, pues ese tiempo el Señor esperó que nosotros le conociéramos. Y si hay alguien nuevo aquí, sumémosle a esas 42 generaciones el tiempo que tiene usted por recibir a Cristo en este lugar donde el Señor ha permitido que le inviten y que estemos juntos.
si hay personas nuevas, es un tiempo especial, un tiempo de reconocer que el Señor los separó para que este día sea un día feliz, como aquel día que tuvimos al recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos creen que el Señor tiene un plan generacional para estar salvos y vivir con el gozo que quiere todos los días? Dale ese aplauso también a Él esta mañana. Pero la palabra del Señor también nos dice en Lucas 2, y quisiera que nos vayamos a esa parte, de que así como Mateo existe tendencia a que el cristiano sea perseguido. En Mateo capítulo 2, donde vimos al inicio, vemos que Herodes había, dice, maquinado, dice que había hipócritamente reunido a los sacerdotes, a los líderes, diciéndoles que vayan y busquen a Jesús, el niño que había nacido, para que pueda él mismo adorarle. Pero luego en el verso ya 11 que leíamos, vemos de que el Señor, por revelación, dice a los magos, los hace llevar a otros sitios y nunca se acerca para que fueran afectados por Herodes. Cuando nosotros elegimos a nuestro Señor como la fuente de nuestro gozo, de nuestra alegría, comenzamos ese viaje, comenzamos ese peregrinaje, y va a haber enemigos, va a haber engaño, va a haber mentira, va a haber planes. Desde el momento que tú te conviertes, desde el momento que vas tomando una decisión para seguirle a Dios, pero el Señor sabe que de ahí en adelante Él te guardará, Él te cuidará. En la palabra de Dios hay un peregrinaje que hace todo cristiano o todo creyente, ¿no? Y es a través de esos salmos que vienen desde el Salmo 20 hasta el Salmo 134. Y se le llama a esos salmos los salmos o los cánticos graduales, en donde nos da a conocer que el cristiano, el creyente en el Señor Jesús, seguirá un peregrinaje, es decir, una búsqueda al crecimiento espiritual. Desde el Salmo 120, que habla de la confianza que debemos tener en el Señor, hasta el Salmo 134, donde ya ese creyente llega a servirle a Dios. Pero es un peregrinaje en donde cada persona que se acercaba al templo, a Jerusalén en tiempos de fiesta, tenía que cantarlo, y el Salmo 20 es el inicio, y así el 122, 125, llega al 133 cuando dice que cuán bueno y agradable es que todos estemos, dice, en armonía. Y esa armonía es la que va a traer, dice, bendición. Esa armonía es la que trae, ¿qué? Gozo, trae alegría. Dice que allá hay vida eterna. Dice que allá hay transformación, porque lo compara como el rocío de Hermón que está sobre el monte Sión, en donde lo mantiene siempre verde y fructificando siempre. Es decir, el creyente va a tener que ser transformado, va a tener que tener y necesitar la unción. A veces creemos que la unción es para solamente predicar. La unción es para tomar acción todos los días de nuestra vida en las cosas y en el encargo que el Señor está haciéndonos. Porque va a haber resistencias, va a haber momentos en donde vamos a querer desanimarnos, pero ya estamos en Cristo, ya estamos en el Señor, ya estamos en ese camino. ¿Qué nos queda? Nos queda peregrinar, nos queda cantar esos salmos que van desde la confianza del creyente hacia cuesta arriba, porque Jerusalén está en una parte geográfica más alto que los otros lugares donde ellos tenían que ascender. Iban cantando, pero lo hacían progresivamente, como es el canto que todos los días tenemos que hacer, con esa circunstancia, con ese problema que tú estás viviendo, hasta llegar a armonizar, hacer que todos juntos como iglesia podamos nosotros decir que el Señor está bendiciéndonos. Cuán bueno y agradable es cantar juntos, cuán bueno y agradable es ponernos de acuerdo. Armonía es como quizás esta alabanza, donde siendo tantos músicos y diferentes, al unísono y al canto de alegría le podemos alabar al Señor. No se distingue uno ni otro instrumento, sino todos tocan armónicamente, que siendo diferentes
se han puesto de acuerdo para agradar a Dios. Por eso estamos aquí, todos con nuestra fe, para agradar al Señor, para que este caminar también sea sostenido por la fe de todos nosotros y podamos nosotros avanzar y tener resuelto nuestra vida. Pero quiero decirte que va a haber temor, va a haber situaciones que son conflictos en tu vida. Lea conmigo Juan capítulo 20. El verso 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viéndole al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibe el Espíritu Santo. Aquí podemos ver que en las situaciones de seguirle al Señor, sea como discípulos, como creyentes, en ese inicio, en ese viaje que tenemos de conocer a Dios, va a haber temor. Vemos que es un tiempo donde Cristo ha resucitado. Está entre sus 40 días que el Señor va a tener que restaurar muchas situaciones en el corazón de sus discípulos, y este es el primer momento, dicen, el primer día de la resurrección. Él reúne a sus discípulos y les da paz, porque estaban de miedos, estaban atemorizados, estaban con problemas. Había mucha confusión en su mente, no sabían lo que estaba pasando. El que era el Rey de Reyes, el que iba para ellos a ser la esperanza de ser librados de todo ese escenario político que había, social, de conquista, de reino sobre ellos, él esperaba un Salvador natural, pero él había venido en el Espíritu a ser el Rey de Reyes, y hoy está trayendo la solución con la resurrección que él estaba recibiendo de parte del Padre. ¿Cuántos están necesitados de esa paz? ¿Cuántos hemos venido de miedo, hemos venido turbados, hemos venido confusos? ¿Cuántos hemos venido a las justas? De repente pasará o no pasará lo que deseo que pase. ¿O es que todavía hay temor y miedo y como que no quiero de Jesús? Y podemos ser cristianos, podemos tener algunos años y podemos estar buscando soluciones, y a veces no vemos que el Señor nos está respondiendo. ¿Será que está queriendo restaurar algo? El Señor nació, como hemos visto, fue el Cristo profetizado, vino entre nosotros, lo conocemos, lo hemos recibido, pero queremos que resucite en muchas áreas, y eso tiene que ser conforme a cómo nosotros le creemos, en esa relación de adoración y de fe. Por eso que si te falta paz, el Señor quiere restaurar la paz el día de hoy. ¿Cuántos necesitan paz en su corazón? Sí necesitan, porque ya no quieren hablar, ya no pueden hablar. ¿Cuántos necesitamos paz? Amén, porque imagínense, no veamos la televisión, no veamos lo que el mundo está mostrando cada día. Donde estemos, siempre va a haber un temor y un terror en nuestras vidas, por lo que perciben nuestros ojos, nuestros oídos, o por lo que todos nuestros sentidos naturales están recepcionando del mundo. Pero ya no somos del mundo, aún estando en el mundo. Así es que tenemos a Cristo para poder, este Espíritu que hemos recibido, el Espíritu Santo de Dios, tengamos todos los días de nuestra vida. Pero en la palabra también dice en el verso 26: 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo,
sino creyente. Cuando nos falta paz, también te puede faltar la fe. Veamos esa situación de ellos. Sin paz en el corazón nos cuesta creer. Y acá el Señor sabe cómo tiene que restaurar. Él está restaurando esa siguiente condición que todo creyente debe tener establecido en su vida. Hay un Tomás, en este caso, donde él quiere ver esas heridas, tanto en sus manos, en sus costados, para creer. Ya está con él. Estuvo 3 años con él. Está viviendo lo que el Señor dijo, pero no está creyendo en el Cristo resucitado. Hay situaciones que a veces necesitamos ver la mano de Dios directamente. Por eso dice en esta parte: más bienaventurado es el que sin ver cree. Porque el Señor quiere que creamos en su palabra y no necesariamente en lo que ven nuestros ojos. Pero también el Señor le agrada hacer milagros, participar directamente con nosotros. Porque fíjense lo que pasa aquí con Tomás. Si bien se acerca al Señor, pero lo llama, lo restaura. Él mismo dice: Señor mío, Dios mío. Tú vas a necesitar ese milagro, has venido por ese milagro, y el Señor no tiene problemas para dártelo. ¿Cuántos creen? Porque está Él mostrándonos que nos quiere a nosotros. Cuando estamos en el lugar de su adoración, en el lugar de la entrega, en el lugar donde espiritualmente estamos conectados con el Señor, entonces todo esto va a ser restaurado. La falta de paz lo tendrás, la fe, esa duda podrá irse, porque tú verás la respuesta que el Señor tiene en tu vida. Hermanos, sin esta fe no podemos pasar a lo siguiente, que es lo que dice en el capítulo ya 21, en el siguiente de Juan, en el verso 15 o el 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo entonces: pastorea mis ovejas. El verso 17 dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Si tú no tienes paz, si no tienes fe, no le puedes servir a Dios. El Señor quiere restaurar todo eso para que, como esos salmos progresivos, como esos cánticos de gozo, el Señor quiere vernos completos espiritualmente. Que tú termines sirviéndole al Señor con esos dones, con esas habilidades, con esa armonía que el Señor quiere ver en la vida de cada uno de los creyentes. Por eso el Cristo que el Señor está predicando es un Cristo resucitado, es un Cristo que viene del Padre, proféticamente establecido desde tiempos hasta ese momento que lo vimos y ahora que está en nuestro corazón. Y creo que el Señor quiere que esta Navidad no sea este día, ni hace 2 o en los 2 o 3 días que puedan faltar para el día 25 o 24 en la noche, sino más bien que sea Jesús en nuestro corazón. Que donde estemos, nosotros hagamos el gozo, nosotros hagamos la alabanza, y que vivamos siempre con ese gozo y ese cántico nuevo en nuestro corazón, en nuestra vida. Y lleguemos a ese Salmo 134, en donde ese peregrino resultó sirviéndole al Señor, dándole gracias, cantando y diciendo que desde Sión recibirá bendición permanentemente. Cuando en ese viaje de la fe tú tienes esa mira, entonces tú, tu vida, tu familia y tus generaciones van a querer seguir viendo todas las promesas que el Señor tiene para nosotros. Y podamos nosotros también decirle a Él que lo haga, porque Cristo mora en tu vida. Amén.